Pero mire, para ya no volver a contextualizar en esa parte, lo podemos ir haciendo directamente con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que ya se encuentran aquí con nosotros, y que es precisamente ayer en la noche que estábamos viendo, pues estábamos también intentando hacer un enlace con Chiapas Paralelo. Más adelante, al final de la emisión, vamos a tener un enlace para que nos pueda actualizar Ángeles Mariscal de Chiapas Paralelo de qué es lo que sucede con el padre Marcelo. Por lo pronto, pues aquí el maxi abogado Federico Anaya también me estaba ayudando a corregirme un poco la plana, porque yo señalé, no sé si se cortó o no esa parte, pues que se había girado la orden de aprehensión y me está haciendo la precisión aquí el maxi abogado y mejor que la haga él directamente con usted Eh, y regresamos a comentar y lo comentamos. bueno, el día de ayer en la noche estábamos analizando el comunicado de prensa que la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que es la diócesis católica a la que pertenece el padre Marcelo Pérez Pérez, ellos sacaron un comunicado. Y lo que nos dice ahí es que existe una solicitud de orden de aprehensión en contra del padre. Eso es lo que dice el comunicado. Hay muchas maneras que nos podemos enterar de que ha habido una solicitud de orden de aprehensión, sea porque la persona estaba enterada de que había una investigación y de hecho sabemos que Marcelo Pérez Pérez fue convocado por la Fiscalía del Estado en algún momento del último año, precisamente para hablar acerca de la desaparición presunta de 21 personas ligadas al grupo de sicarios del que nos estaba hablando el compañero Ernesto. No queda claro en qué terminó esa declaración o cómo avanzó, pero el asunto es, Marcelo Pérez estaba enterado de que había una investigación y en el contexto de esa investigación, al parecer la diócesis tiene noticia de que hay una solicitud de orden de aprehensión. Ahora, para que una orden de aprehensión que se solicita exista, necesita que un juez de control, es decir, un juez que va a revisar la carpeta de investigación, nos diga si hay algún elemento de prueba que permita suponer que el padre Marcelo tiene alguna relación con la desaparición de esas personas. Atención, aquí hay una cosa muy importante. David nos lo explicó la semana pasada. El estándar de prueba para este tipo de diligencias es muy bajo. Es decir, para las personas que son legas en derecho, que no son expertos en derecho, podría parecer incluso que basta con una imputación. Habría que ver qué es lo que hay. Pero ayer, el día 3 de julio, la diócesis dice hay una solicitud de orden de aprehensión. Yo entiendo que tendríamos que esperar a ver si el juez de control chiapaneco ha concedido esa orden de aprehensión. Y una vez que exista esa orden de aprehensión, habrá que ver si se ejecuta, que era lo que nos estaba diciendo Ernesto. Ahora, de todas maneras es eh, gravísimo el hecho de que la persona que había estado denunciando violencias en Pantelón, ahora resulta que sería la imputada para la que se solicita una orden de aprehensión. Esa es la parte tremendamente injusta del proceso. Ya, gracias, Federico. David Peña, qué decir al respecto? Porque esa, y aprovechando que estoy con los maxi abogados, pues uno es hacer a un lado las pasiones y otra es la parte técnica de qué es lo que está sucediendo ahí. Y ahí habría que ver también, pues, cuál es el tipo de imputación que se le está haciendo para tener más elementos, porque además, pues, tengo entendido que pues yo pensé que era directamente la fiscalía, pero no, sí es la fiscalía, pero contra desaparición forzada de personas. ¿Qué decir al respecto, David Peña? Sí, bueno, buenos días a todas, a todos. Yo creo que, a ver, el tema del análisis en la parte, no, me parece importante que colocas, Ernesto, el hacer el análisis en lo político, que tú nos ayudas bastante y que las compañeras que están ahí en Chiapas paralelo nos pueden ayudar más, digamos, a este contexto político de la situación. Pero nos parece igual importante hacer este cruce desde el análisis de lo jurídico.
y yo intentaré hacer, sin esperar a que me linchen aquí en el chat. A ver, yo creo que los hechos que están narrados, de donde se desprende esta solicitud de orden de aprehensión, que bien aclara Federico, se hace a partir de, y entiendo yo, fue un evento que sucede justo en Panteló. En este evento se hace pues la retención de varias personas, entre ellas 21 personas que estaban vinculadas o que presuntamente estaban relacionadas con los actos de violencia que habían ocurrido durante años en la región. Y como una acción de protesta, digamos, estas personas son retenidas y después son trasladadas a otro lugar del cual se desconoce y presuntamente, y yo insisto, la presunción, presuntamente porque no conocemos los datos específicos, estas personas no han regresado a sus casas, es decir, se encuentran en una condición de desaparición. ¿Qué es lo que en la lógica de la investigación tendría que suceder? Bueno, pues citar a comparecer a todas las personas que estuvieron presentes para saber si tienen información, para saber si pues pueden aportar algún dato, alguna fotografía, algo que permita a la Fiscalía de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de Chiapas profundizar en su investigación. Eso me parece que es normal, digamos, es lógico en términos de la propia investigación. En ese carácter yo supondría, y me parecería lógico, que el sacerdote Marcelo Pérez, perdón, sí, claro que se hubiera sido citado como testigo. Insisto, yo en esa parte me parece lógica. Donde aquí ya no encuentra o sí podemos sumarnos a una interpretación política más allá de lo jurídico, es que la Fiscalía del Estado de Chiapas esté pretendiendo solicita esta orden de aprehensión y esté pretendiendo detener al sacerdote en la lógica de que el sacerdote ha sido un interlocutor válido para los pueblos que están ahora en resistencia frente al crimen organizado. Y ese crimen organizado, Ernesto, pues tú lo contextualizabas muy bien hace un par de semanas cuando fue la aparición de este grupo armado en el Mercado Norte de San Cristóbal de las Casas. No solo es un grupo o varios grupos delictivos, sino que tienen relaciones de poder, relaciones fácticas de control territorial y desde luego relaciones políticas. Entonces, me parece que sí tendremos que hacer este análisis. Obviamente es con esta información que tenemos, es muy poca la información, pero es muy importante empezar, digamos, a hacer este análisis en cuanto a a esta información que se dio en el fin de semana sobre esta solicitud de orden de aprehensión. Y finalmente, terminaría, me parece igual muy importante, creo yo, dadas las condiciones en las que está este asunto, y no sería la única persona con esa orden de aprehensión, Ernesto, entonces me parecería igual relevante conocer a cuántas personas se está solicitando la orden de aprehensión, porque en otros casos semejantes que hemos podido acompañar, cuando se trata así de detenciones masivas o de linchamientos, generalmente la fiscalía agarra parejo, o sea, agarra 80, 100, 150 órdenes de aprehensión, y entonces esta puede ser destacable desde luego, pero esta puede ser nada más la punta de lanza de una serie de órdenes de aprehensión bastante importantes. Ya, Federico Anaya, tú conoces muy bien también cómo funciona pues el estado de Chiapas, la diócesis de San Cristóbal, de muchas maneras has estado vinculado. ¿Qué decir o qué hacer en situaciones de esta naturaleza? Me parece que pues hay mucha historia ahí atrás, desde don Samuel antes, pero particularmente de don Samuel para acá. Y bueno, esto me recuerda pues tiempos así de Albores Guillén, de Roberto Albores Guillén, de Francisco Labastida Ochoa como secretario de Gobernación, Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República. La diferencia es que aquí no estamos hablando de zapatistas, estamos hablando pues de un sacerdote vinculado pues a la teología de la liberación, un tipo extraordinario, no solamente por el municipio de muchos poblados del municipio de Simojovel, sino también del municipio de Panteló. Frente a una acusación o un señalamiento de esta naturaleza, ¿qué hacer? ¿Qué procede ahí
para el caso del sacerdote de la diócesis de San Cristóbal y de estos pueblos que siguen pues asolados, que siguen con la cacería permanente, pues de particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tomado un papel preponderante también en esa parte de ahí, además de los Zetas, y que insisten en penetrar los municipios de Panteló y Simo Jovel. Bueno, Ernesto, de hecho, mis recuerdos no son para la época de Zedillo y Albores, son para la época de Salinas y de Patrocinio González, porque esta no es la primera vez que tenemos a un párroco de Simo Jovel acusado de algo. Joel Padrón, que es un sacerdote del centro de México, mestizo criollo, no indígena, pero comprometido con la teología de la liberación, con la práctica liberadora, y pues estuvo en Simo Jovel y fue acusado por Patrocinio González Garrido, el tío de Salinas, de ser parte de la subversión de grupos armados que pretendían hacer por su propia cuenta la reforma agraria en el área de Simo Jovel, que incluye Panteló, esta región de los Altos. Y de hecho, Joel estuvo preso, si mal no me acuerdo, largos 8 meses en Tuxtla Gutiérrez. Sí, sí. Y fue un tremebundo escándalo. De hecho, era más parecido a un secuestro, porque realmente no había muchos elementos de prueba que realmente vincularan a Joel Padrón y a la diócesis con ningún tipo de movimiento. Ahí hay una cosa importante, y está perfectamente documentado, la prudencia que tuvo siempre la diócesis de San Cristóbal en esta materia. Y yo creo que esa prudencia la sigue teniendo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Estamos viendo, de alguna manera, una repetición de ese acoso. Y un elemento de contexto que falta aquí es que en el último año, después de que surge el grupo de autodefensa, el Machete, hay la aceptación de un cambio en el gobierno municipal de Panteló. Y el Congreso del Estado en Tuxtla Gutiérrez aceptó que hubiera un consejo municipal. Ahora, ojo, no es muy democrática la idea de los consejos municipales, porque los consejos municipales son nombrados por el Congreso del Estado en todos los estados de la República, ¿sí? Es decir, no hay una elección ni hay una asamblea que diga, ya no nos gustó este ayuntamiento, entonces ahora queremos este otro. No, lo que hay es un movimiento que dice este ayuntamiento no sirve, y el Congreso en la capital del estado, muy lejos, toma la decisión de cambiar al gobierno municipal, y el Congreso pone al Consejo. Ahora, un Congreso chiapaneco razonable lo que hace es poner a un Consejo que va a tener legitimidad, o sea, que nace del movimiento que había tumbado al gobierno municipal. Y eso fue lo que pasó, pero en las últimas 3 o 4 semanas hubo un cambio. Y hubo una denuncia del Consejo Municipal de Panteló, un consejo que tenía el nombramiento de la legislatura del Estado por un lado, que eso es lo legal, pero aparte la legitimidad desde abajo. Este Consejo Municipal dijo, nos están presionando el mismo grupo armado que nos había estado acosando y atacando hace tiempo, nos están presionando para que les pasemos el dinero de presupuesto municipal, e hicieron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado. Y en ese contexto, de pronto, la legislatura de Tuxtla toma la decisión de desconocer al Consejo. Y ese es el contexto en el que ahorita está reavivándose este asunto. Precisamente por eso, lo que Ernesto nos estaba explicando al principio tiene bastante sentido. O sea, si tú estuvieras en Panteló y el Congreso del Estado te quita la autorización de administrar tu movimiento popular, tu municipio, y por el otro lado, la Fiscalía en contra de desapariciones solicita un orden de aprehensión en contra del párroco que te había escuchado y te había apoyado y acompañado solidariamente en tu movimiento, pues entonces lo que tú ves es que todos en Tuxtla
el Congreso del Estado, la Fiscalía General y probablemente también el gobierno del Estado, todos en Tuxtla, lo que están haciendo es atacando al movimiento popular en Pantelón. Eso creo que es lo que está ocurriendo. Ahora, esta diócesis es una diócesis distinta. No es exactamente la diócesis de don Samuel Ruiz, lo cual también es una cosa buena porque las cosas tienen que ir cambiando. Pero sí hay que tener mucho cuidado con qué es lo que va a ocurrir. A mí me parece muy bien que la prensa haya dado el salto que vio ahorita Ernesto, diciendo solicitud de orden de aprehensión, entonces ya la van a ejecutar. No, habría que ver si se las conceden y habría que ver si la ejecutan. Qué bueno que se está haciendo todo el escándalo, porque en realidad no tiene sentido. Es una tontería que quienes estaban diciendo, aquí tenemos un grupo de crimen organizado que nos está atacando todo el tiempo, que nos está secuestrando, que nos está extorsionando, ahora estas personas que habían estado diciendo eso sean los que están siendo acusados penalmente. Eso es ridículo, eso está mal. Y entonces es bueno que se haga un escándalo. Ahora, este es un ejemplo más de las fiscalías que no sirven, ¿verdad? Pues sí. Perdón, Ernesto. Sí, justo ahora que veíamos, mientras hablaba Federico, veíamos una parte, en pantalla una parte del comunicado que sacó la diócesis de San Cristóbal. Y me parece importante retomar un par de líneas, lo voy a leer textual, justo porque creo que se vincula mucho con este tema de los intereses y de cómo están los intereses entremezclados ahí, entreverados. Dice, y esto es textual del comunicado, todo esto ha traído como consecuencias, está hablando de la intervención que ha tenido la diócesis en diferentes conflictos en la zona, ¿no? Y dice, todo esto ha traído como consecuencias amenazas e intimidaciones contra las y los agentes de pastoral de nuestra diócesis en varias de las zonas arriba mencionadas, entre las que destacan desde hace varios años las que se hacen contra nuestro agente pastoral presbítero Marcelo Pérez Pérez y que en los últimos años se han incrementado, además de que existe una solicitud de orden de aprehensión en su contra. Esa era la parte que decíamos de la solicitud. Y en la parte, ahí mismo en el texto dice, nuestra iglesia diocesana también ha sido mediadora en varios de los conflictos que se han suscitado en nuestro estado, siempre en contribución a la búsqueda del diálogo y la reconciliación por la vía pacífica, y a mí me parece importante esto que dice en esta parte. Este trabajo arduo y nada difícil trae muchas veces la ingratitud de algunos de los actores involucrados cuando solamente persiguen sus ambiciones egoístas y no la búsqueda del bien común. Y ahí termino, digamos, esta cita. ¿Por qué me parece importante o me parecía importante literal citar lo que está diciendo la diócesis? Porque era un poco esta reflexión que decíamos, fue un error de la fiscalía, o sea, es un craso error el solicitar esta orden de aprehensión contra el presbítero, o la otra hipótesis es que la propia fiscalía está actuando como un actor político en la zona, que quiere intervenir como actor político en la zona, no en la lógica de distensar y de sancionar los delitos, sino con intereses políticos favoreciendo, privilegiando los intereses de ciertos grupos. Entonces, a mí me parece importante esto que veladamente deja la diócesis ahí, diciendo que, bueno, pues hay personas que funcionan para sus propios intereses y no para la lógica común, o digamos, para la lógica colectiva, comunitaria, y analizar más bien el papel de la fiscalía. Y ahora justo que Federico hacía el recuento desde hace varios años de la actuación de las procuradurías en ese momento, en el caso de Chiapas, la diferencia nominativa es que constitucionalmente hoy las fiscalías son autónomas, entre comillas, ¿no? Son autónomas y eso las tendría que hacer funcionar no solo mejor en términos de operatividad, sino sin presiones políticas. Ya nos hemos dado cuenta que en los últimos años, pues estas fiscalías son autónomas de nombre solamente y cuando les conviene, y en la parte operativa y real, pues siguen funcionando a partir de los intereses del gobierno en turno. Y aquí entra el segundo elemento. En Rutilandia, diría Ernesto y Alberto, en Rutilandia tienen esta intencionalidad desde el gobierno de quitar los obstáculos que están teniendo los grupos de delincuencia organizada para operar en diferentes zonas del estado. O sea, la lógica del gobierno es realmente quitar los obstáculos que se están poniendo desde la propia población para contener
a la delincuencia organizada, y esa me parece que es una pregunta bastante seria, bastante profunda, o si solamente, y lo reduzco a eso, se trató de un error, de una falta de entendimiento de la propia fiscalía o de una falta de análisis de contexto político de lo que está ocurriendo en la zona. Me parece que son preguntas que nos ayudarían justo a este proceso de reflexión, ¿no? Sí, gracias, David. Y ciertamente este párrafo que leyó David, mi querido Federico, pues son párrafos casi inusuales, viniendo de una diócesis, párrafos duros, por decirlo de alguna manera, que me parece bueno, casi celebro que tengan un párrafo donde les diga ingratos a a actores involucrados por sus ambiciones egoístas. Este, bueno, digo, sabiendo los lenguajes de cómo se conducen las diócesis y particularmente esa, pues llama la atención, pero en fin, es un tema que sé que da para mucho y personalmente he Eh, seguido muchísimo este caso. Perdón, ibas a decir algo, Federico. no, de hecho, ahí hay una cosa importante. Tú y yo podemos dar fe de la buena fe con la que la diócesis ha trabajado durante décadas. Y yo creo Sí, que continúa. Pero el hecho real es que a la diócesis le ha tocado los últimos 30 años bailar con una sociedad tremendamente dividida, en la cual no necesariamente va a ser posible tener a todos en el mismo lado. Es decir, cada día va a ser más fácil que haya ingratos. ¿Por qué? Porque la sociedad está demasiado dividida como para que la diócesis y en su visión católica universalista de reconciliación pueda reconciliarlos. Aquí el problema es que no tenemos un aparato de procuración y de impartición de justicia serio. no, no. Ese es el problema. Y entonces resulta que cuando las cosas no terminan de funcionar bien políticamente, ojo, por eso yo insistía, hubo por lo menos un año de consejo municipal en Panteló funcionando con relativa estabilidad. Y durante todo ese tiempo, a nadie le volvió a saltar que las supuestamente desaparecidas 21 personas seguían desaparecidas. ¿Eh? Sí. Lo No, cual es grave. Eso nada más, eso es grave. El problema es ese, se rompe el arreglo político municipal y ahora sí ya nos volvemos a acordar y metemos la espada de la fiscalía. Eso, no es error, David, es obvio mala fe, es politizar el uso de la justicia. no, y además en este caso, ahí sí lo puedo decir directo porque me tocó verlo muy de cerquita, es que el vínculo, es decir, el respaldo que le está dando el gobierno de Rutilio Escandón a estos grupos que tenían tomada el municipio de Panteló, a estos sicarios que tenían controlado ahí el municipio, pues les ha dado un respaldo tremendo. Y cuando estábamos nosotros haciendo el segundo reportaje, las familias y las autoridades que todavía no estaban reconocidas, pero que ya estaba el consejo formado y que nada más estaban esperando la autorización del Congreso, estaban en pláticas con el Congreso local. eh, lo que decían ellos es, por favor, que entren y que busquen a nuestros compañeros que fueron ejecutados y a los que están desaparecidos. Y cuando hablo yo con la Comisión Nacional de Búsqueda, porque le digo, oye, pues entré a unas grutas y hay cuerpos ahí y pasan los meses y nadie va a recogerlos. Y las familias están pidiendo pues que vayan ustedes. Y lo que la Comisión Nacional de Búsqueda me dice es, no, pero es que el gobierno de Rutilio Escandón dice que no es seguro que vayamos y que no podemos entrar. Y le digo, pero si son ellos los que están pidiendo que entren, los que dicen que los van a atacar. No, es ahí un manejo terrible, terrible, y lo que es triste es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le cree todo a Rutilio Escandón Cadenas y entonces tienes la situación que tienes y vamos a ver en qué deviene esto porque pues sí me parece extraordinariamente
desafortunado y un abuso, una orden de aprehensión contra un sacerdote como el padre Marcelo, que poniéndolo en paralelo, si yo tuviera al presidente de la República enfrente, cuando me daba la palabra, pues le diría, se la pongo así, haga de cuenta que le dicen que el padre Solalinde, ¿no? Está secuestrando, tiene secuestrados a 21 migrantes y los mandó a matar o lo que sea. Pues de la misma manera en que usted no le creerían, pues es igual, nada más que no dicho por mí, sino por pues miles y miles de personas de 78 comunidades de Panteló, más las de Simojovel. En fin, ya veremos en qué viene eso. Si les parece, vamos pasando al siguiente tema que nos propuso David Peña y que pues tiene que ver con el caso de que el juez vincula a proceso a ahora Jesús N. por el homicidio de Irma Lidia en el Suntory, en este restaurante, y que seguirá preso, y que, bueno, a David también le llamaba mucho la atención esta resolución del juez. ¿Por qué, David? Mira, o sea, está bien, digamos, la resolución del juez que se haya vinculado a proceso a Jesús Hernández Alcocer, que es este abogado, ¿no? Que ahora se llama Jesús N., ya saben, por presunción de inocencia. Sí. Pero me parecía, digamos, interesante, y justo ayer una de las preguntas que hacíamos en el chat preparando este programa era Federico, no voy a spoilerear lo que va a decir Federico, pero las redes de poder y las redes que tenía este sujeto, cómo funcionaban o cómo estaban funcionando en este caso, ¿no? Y eso ahorita dejo el momento de reflexión para Federico, pero justo a mí me parecía importante discutirlo, colocarlo aquí, porque si bien es cierto, estuvo en medios de comunicación, se ha hecho, digamos, como mucha atención mediática, y particularmente no me toca hacer este análisis más sociológico, antropológico, pero pues por el lugar en el que se da, la forma en la que se da y por esta, digamos, poco o más bien poco ortodoxa, poco tradicional forma de documentar o de registrar un feminicidio de este tipo. Y me refiero a los feminicidios en relación de pareja o en relaciones de pareja constituyen entre el 65 y el 70% de los asesinatos de mujeres a nivel nacional. Es decir, no es extraordinario, lamentablemente no es extraordinario que los feminicidios ocurran al interior del seno familiar o bien entre personas que mantengan una relación. En la forma, insisto, en la que se da este asesinato, este feminicidio, llamó la atención por la escena, digamos, por el lugar, decía yo, pero además por la forma en la que actúa este sujeto, es decir, actúa no solo con total arrogancia y fuerza física a través del arma, sino a sabiendas, o eso es una estimación mía, una valoración mía, a sabiendas de que no le va a pasar nada. Pareciera que actúa sabiendo que la va a librar literalmente. Y aquí me parece importante, igual en el tema de discusión, colocar cómo lo ha estado manejando los medios de comunicación. Y creo que igual aquí en el análisis del papel de los medios ha sido muy interesante la forma en la que lo está manejando, por eso quería colocarlo aquí en la discusión. Y para ir, digamos, colocando nada más los temas. El primer momento, cuando surge, digamos, la nota del feminicidio, se empieza a identificar a la víctima, Irma Lidia, una cantante muy joven, se empieza a hacer una identificación y se empiezan a presentar ciertas, en teoría, hipótesis de que esta persona, Jesús Hernández, estaba con otra mujer y que entonces ella llegó a enfrentarlo. Toda una teoría y una hipótesis, ¿no? De celos, y ya saben. Primero, a mí me pareció grave, digamos, este tema, porque justificaba la reacción o pretendía justificar en algún momento la reacción de Jesús Hernández de asesinar a su esposa. Cuando se elimina esa versión primera y se da la versión de que quien estaba con él era ella y que él en una discusión saca el arma y la asesina, se empezó a filtrar otra segunda o tercera ya forma, digamos, en los medios de comunicación. Y aquí fue muy importante un artículo de opinión que publicó Raimundo Riva Palacio, en donde él empieza a colocar el tema de podría salir libre. Y lo empieza a hacer en un análisis, y esa nota de Raimundo Riva Palacio la retoman prácticamente todos los portales y todos los medios
de las noticias del corazón, digamos, ¿no? De chismes, del espectáculo. Y empiezan entonces a colocar en un sector de la población o en un grupo poblacional de que esta persona puede salir libre, pero no, y aquí le doy el balón a Federico, porque sea una persona prominente, con negocios, socio, con muchos actos de corrupción ahí entre muchos políticos y gente de poder, sino porque la fiscalía presuntamente integró mal la carpeta de investigación. Es decir, empiezan a colocar una idea o una imagen en el ideario colectivo en donde si esta persona sale libre, es porque la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ciudad de México hizo mal su trabajo. Por eso, y con eso concluyo, en respuesta a esta nueva, digamos, andanada en medios de comunicación, ha salido la fiscal general de la Ciudad de México a señalar cuáles son los elementos para vincular a esa persona a proceso, y veladamente igual contesta, estilo la diócesis de San Cristóbal, diciendo: no vamos a dejar que los grupos de poder e intereses políticos, no sé qué, interfieran en este asunto. Entonces, termino aquí esta primera parte justo para colocar con Federico este tema que él colocaba sobre las redes de poder y de complicidad en torno a Jesús N. A ver, de entrada yo no estoy de acuerdo de un homicidio en el que como mínimo tuvimos a un mesero que vio los hechos, punto. O sea, tenemos un asesinato hecho en público a la luz del día. Los americanos hablan mucho de darle la vuelta, de darle la vuelta al trompo, para tratar de hilar fino. Aquí no hay manera de hilar fino. A mí lo que me pareció más interesante de esta tragedia es que con el pretexto de este asesinato, nos hemos acordado de la serie de despropósitos, amenazas, y malas andanzas en que este señor, que entiendo que siempre le dijeron que era abogado y él se ostentaba como tal, pero parece ser que tampoco es, pero no importa, o sea, es una persona que pública notoriamente tiene fama de ser un abusador en todos los sentidos de la palabra. Y a mí lo que me sorprende es ese nivel de impunidad que él está asumiendo. Lo que nos contó David es muy claro. O sea, está solo con su mujer, discuten y de repente él resuelve la discusión que tuvieran con un balazo. Esa actitud es completamente antisocial. Es una tragedia lo que ocurrió, pero en realidad no hay manera. A ver, este caso, no hay manera que hagas una mala carpeta de investigación. O sea, recordemos que en el nuevo sistema penal, por ejemplo, va a haber un momento donde este señor va a tener que estar enfrente del testigo y el testigo va a tener que decir lo que él vio. Y entonces, a menos de que los testigos de este hecho que ocurrió a la luz del día se mueran, que eso ya sería otro escándalo por sobre el escándalo, vamos a tener a la gente que vio las cosas diciendo lo que ocurrió. No hay manera en que se pueda integrar mal. Ahora, yo no entiendo para qué Raimundo Riva Palacio, que algún nombre tiene, algún prestigio tiene, se mete a discutir estas cosas y esta suposición de que se pueda caer la investigación cuando es prácticamente imposible, dadas las circunstancias materiales del caso, que se caiga una investigación así. Digo, a menos de que desaparecieran todos los testigos que hubo, ¿verdad? Aparte, recordemos algo. Entiendo yo, David, tú corrígeme, que el señor Hernández fue detenido de manera inmediata. O sea, la policía de proximidad, eso ocurre en la delegación Benito Juárez, que por cierto, es la delegación con los índices de vida urbana compleja más altos de la República Mexicana, comparable con cualquier ciudad del occidente europeo o de los Estados Unidos. O sea, es una zona metropolitana en todos los sentidos. Entonces tú tienes policía de proximidad, la policía de proximidad supo que se percutieron balazos, llegan
y detuvieron a 2 personas. Ahora, lo que sí podría terminar ocurriendo, ojo, y eso es una anécdota de hace 70 años, en Piedras Negras, donde asesinaron a uno de los hijos de mi general Francisco Villa, pudiera ser que al final de cuentas resulte que el disparo no lo hizo este hombre, sino lo hizo su guardaespaldas que estaba junto a él. Eso es una salida que pudiera ocurrir. Pero precisamente para eso son las investigaciones, ¿sí? O sea, aquí no se puede hablar de que vaya a haber impunidad. Pero, ¿cómo puede caerse una investigación donde la policía de proximidad, durante los siguientes 30 minutos de ocurridos los hechos, detuvieron al presunto responsable? Donde los testigos siguen ahí y están vivos. No hay modo. Ahí yo creo que alguien probablemente le pidió por favor, no sé si los favores se cobren, por supuesto, yo sería incapaz de sugerir que Raimundo Riva Palacio cobre nada, porque ¿de qué otra manera podría caerse la investigación? Sí, yo creo que hay Federico, varias de las, digamos, algunos de los puntos que están colocando, que se fueron colocando antes de la audiencia inicial, que fue creo que el miércoles o jueves de la semana pasada, era justo en esta idea, por ejemplo, de la forma en la que estaba siendo la imputación. Es decir, se filtra en algunos medios de comunicación que dicen que no era feminicidio, entre comillas, ¿no? Porque no tenían antecedentes de violencia, porque según hacen un análisis ahí de que no se actualiza el feminicidio. Desde luego que se actualiza el feminicidio, digamos, más allá de las opiniones que se hagan en estas revistas del corazón, ¿no? En estas revistas de chismes, se actualiza el feminicidio. Y la siguiente fue, y esa me pareció importante, sí va a ser un tema interesante porque el sujeto tiene 79 años de edad. Y a partir de que tienes 72 años de edad, tú puedes pedir este tipo de beneficios, digamos, para que puedas tener un arresto domiciliario, no domiciliario estilo Lozoya, que ya saben, pero sí un arresto domiciliario, sobre todo como un criterio por el tema de la edad. Entonces, ¿aplica en cualquier caso? Sí, aplica en cualquier caso porque O es un sea, beneficio homicidio o lo que sea. por edad, sí, es un beneficio por edad. Incluso si una persona, por ejemplo, está ya sujeta a proceso con acusación y todo, y tiene, digamos, o llega a esta edad, pueda tener este beneficio de irse a su casa. Ahorita me recuerdo nada más en la memoria al aire, el Esther Gordillo sale del reclusorio justo por este criterio y se va a su departamento de Polanco, que no creo que le haya ido muy mal, ¿verdad? Pero se fue a su departamento de Polanco, a pasar un par de meses ahí todavía con este tipo de arresto justo por el beneficio de la edad. Es decir, pides un cambio de la medida cautelar, en este caso de la prisión preventiva, se pide el cambio de la medida que no esté en prisión, sino que se vaya a su casa y se le ponga un tobillera electrónica o un brazalete electrónico para saber dónde está y dónde se encuentra. Pero esta es una posibilidad también. Entonces, yo lo que digo es que el caso, coincido con Federico, me parece que por muy mal que pudiera hacer el trabajo la fiscalía, es prácticamente imposible que la puedan liberar, pero sí puede haber estas otras características específicas, digamos. En el caso, el tema de la edad, un tema que se dio y que se dio en la discusión también, que lo siguieron en redes, que se siguió en redes sociales, el tema del arma. Originalmente, cuando se hace la detención del sujeto, no aparece el arma, entre comillas. Eso es lo que se dijo. Un día después, la defensa señala que no está el arma homicida o el arma feminicida, y ese mismo día, el tercer día ya en la tarde, sale García Harfuch en su Twitter diciendo, no, el arma sí la tuvimos nosotros. Después de una diligencia judicial, de un acto de investigación judicial, tenemos el arma. Y después se supo que esa arma no estuvo en el lugar, no la encontraron en el lugar, sino que sí fue una inspección judicial, pero que la encontraron fuera del lugar. Entiendo yo que, no sé si en su carro de esta persona, del abogado, o en su domicilio, no sabemos quién se llevó el arma de ese lugar allá, se contaminó el arma, había alguien que incluso decía, se cambió el arma por otra arma para efecto de que cuando le hagan las pruebas sobre la bala que priva de la vida a Irma, a la cantante Hermelidia, que aparezca que es otra arma. Es decir, todas estas confabulaciones se entienden en la lógica de que
pues los medios de comunicación tienen poquita información y con alguien empiezan ahí a construir esas hipótesis. Yo no estoy diciendo, o mi punto de discusión no era al sentido crítico de los medios que están sacando la información, sino que desde mi propio análisis y ahí en la opinión, creo que se está construyendo, se está intentando construir en algunos medios de comunicación estas líneas sobre una posible liberación o una posible cambio de medida o una posible alteración del arma, cambio del arma. Es decir, no creo, y aquí termino, no siento que sea solo una digamos, un análisis de los propios medios. Creo yo, en función de lo que he leído y la dinámica de lo que se presenta en medios, que hay una intencionalidad de construir un discurso. Y aquí entra el tema de aquí, quién está, o sea, quién está moviendo la cuna, cuál es la mano que mece la cuna para ir construyendo esta otra narrativa en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, para pues, beneficiar o construir una idea de beneficio a esta persona. Ahí es donde probablemente sí estén involucradas estas redes políticas, redes de poder que tiene este personaje, quizá no directamente en influir o en influenciar a la fiscalía, pero sí en la construcción de este ideario colectivo, ¿no? Gracias, David. Me queda nada más ahí la duda sobre lo que estás diciendo de la prisión domiciliaria. ¿Esto es durante el juicio o ya una vez sentenciado? ¿Cuál? Es el arresto domiciliario. En las dos, puedes hacerlo en los dos momentos. Como medida cautelar y como parte de la sentencia también, en cualquiera de las dos por la edad. O sea, no hay manera de evitarlo. Sí, perdón, Federico, sí, se justifica. El juez podría decir que no. Claro, el juez podría decir que no. Es una audiencia y la defensa lo pide. El juez puede negarlo, decir no, porque este sujeto, aunque tenga 75, tiene dinero, tiene recursos, tiene un helicóptero, tiene pasaporte, entonces hay un riesgo de fuga. Entonces, pero se tiene que probar, digamos, que exista ese riesgo de fuga por parte del Ministerio Público, ¿no? Entonces, sí es un tema de debate, es el principio de contradicción, es eso. Tú pides algo y la contraparte, pues te dice si sí o no, y el juez al final es el que decide, la jueza, ¿no, Federico? Aquí hay un caso, el caso es todavía más interesante por una razón. Lo que este señor Hernández hacía para vivir sus últimos 78 años, era litigar asuntos complejos y complicados en los cuales de manera sistemática hacía trampas. Estoy haciendo un resumen de lo que uno puede leer en la prensa acerca de las aventuras de este individuo. ¿A qué te refieres con trampas? Es una persona que practica el derecho, hace chicanas, pone trampas. Es decir, este individuo y su equipo jurídico, cuando habían asumido la defensa, por ejemplo, de otras personas, hacían este tipo de trampas. Desaparece la pistola, la cambian la pistola, de tal manera que sea muy difícil o se complique la probanza del asunto, ¿sí? Y entonces vas creando oportunidades en las cuales te puedes ir escapando o puedes hacer negociaciones políticas. Eso lo sabemos. El caso es un buen caso y yo creo que es importante que la opinión y la prensa estén pendientes del asunto, porque en algún momento hay que ponerle un hasta aquí a este tipo de prácticas. Yo no solamente sería de la opinión que los jueces de control analicen el riesgo de fuga. Tampoco a los 78 años el señor se va a ir a la sierra, ni va a viajar al Himalaya. Pero sí me parece que es mucho más peligroso que una persona con los contactos y la costumbre que ha mostrado a lo largo de su vida de corromper y de enredar la impartición de justicia esté en su domicilio. Tiene muchísimas más posibilidades de hacer daño a su propio proceso, de hacer imposible el descubrimiento de la verdad jurídica desde su domicilio que desde prisión. Entonces esa podría ser otra razón. No es nada más el riesgo de fuga. Pero habrá que ver, hay que estar pendientes y no está de más que se investiguen todos estos otros casos en los cuales este hombre solía hacer trampas.
porque eso nos va a explicar de qué tamaño son las presiones. Y como bien dijo David, ahí es donde sí va a aparecer los intereses de siempre, los intereses de las mafias, políticas y no políticas. Hoy publica, hablando, siguiendo la línea de las mafias, donde deja Federico su discurso, hoy publica Reforma justo que uno de los abogados ahora de Billy Álvarez, de este empresario socio de Cruz Azul, que tiene N cantidad de denuncias y demandas por malversación de fondos, por uso de recursos de procedencia ilícita, por no entregar informes a la cooperativa, bueno, un listado, una retahíla ahí que tiene de acusaciones. Se publica hoy que este abogado Jesús Hernández Alcocer habría amenazado al propio Billy Álvarez de decirle que entregara la dirección de la cooperativa, que entregara varios cientos de millones de pesos, no establece la cantidad, bueno, establece una cantidad, pero es como muy aleatoria, a cambio de que no se liberaran las órdenes de aprehensión en su contra. Coincidentemente, cuando Billy Álvarez no le hace caso a este abogado, 2 semanas después, la Fiscalía General de la República solicita las órdenes de aprehensión a un juez para que detengan a Billy Álvarez. Coincidencia la intervención de este personaje 2 semanas antes de que la Fiscalía General de la República solicitara las órdenes de aprehensión. Pues ya saben que yo aquí no me gusta lucubrar ni hacer ¿no? Es coincidencia, pues probablemente tenía información importante dentro de la fiscalía, probablemente. Eso justo creo que habla igual de los círculos en los que se movía este personaje y se sigue moviendo, porque aunque está en la cárcel, pues sigue teniendo estas redes de poder y de corrupción. Ojalá, y eso es lo que esperaríamos, que esas redes de poder y de corrupción pues no impactaran en el caso en su beneficio, digamos, ¿no? Pero pues cada vez se va conociendo poco más. Cuando salió el fin de semana del crimen de Irma Lidia, del feminicidio, se sacaron estas fotos del abogado y de ella con Onésimo Cepeda, digamos, en esta forma de ostentar el poder también que tenía el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Y bueno, han empezado poco a poco a aparecer otros de los casos, como dice Federico, otros de los asuntos en los que ha intervenido Jesús Hernández Alcocer, y pues sí, todos, digamos, tienen una coincidencia de ser este tipo de casos donde sí hay poder, red de poder y de corrupción, y que en muchos casos no se resuelven por el litigio estratégico necesariamente de los abogados, ¿verdad? Sino por estas redes de corrupción y de poder. Entonces, creo que el caso sí está para hacer el análisis de lo que viene. Entiendo yo que dieron 2 meses de investigación complementaria, es decir, a partir de la audiencia del miércoles o jueves de la semana pasada, tiene la Fiscalía de la Ciudad de México 2 meses más para concluir la investigación, para reforzar la investigación. La defensa tiene esos mismos 2 meses, incluso puede pedir un poco de tiempo más para preparar su propio ejercicio de defensa, y a partir de que se concluye ese tiempo, 2 o 3 meses, se entra a una etapa que se llama de acusación, y ahí veremos de nueva cuenta cuáles son los elementos con que cuenta la Fiscalía de la Ciudad de México en este caso. Ahí destacar nada más que en estos informes que presenta la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, cada 2 meses o cada 3 meses sobre los delitos de relaciones con violencia de género, justo este tema lo colocó en el último informe, que fue creo la semana pasada, el viernes. Y bueno, llama la atención que sí está siendo un tema de interés público, de interés mediático, de interés incluso de la propia fiscal, y bueno, lamentablemente creo que también es un tema de interés para estos grupos de poder y estos grupos políticos, pues que están vinculados a este personaje, ¿no? A este abogado Hernández Alcocer. Pues sí, y dice Federico, pues sí, no se va a ir a refugiar a las montañas de Chechenia, pero pues sí se podría ir a las Islas Galápagos, como no, sin ningún problema, ¿no? En fin, pues Federico Anaya, David Peña, muchísimas gracias. Federico, ya nada más, ¿con qué cierras? Un detalle, los 2 temas que tratamos tienen que ver con la impunidad en 2 niveles muy distintos. La impunidad del caso de Jesús Hernández Alcocer es la gran élite, los abogados de camisa de seda y pistola en mano, en la Ciudad de México. Y en el otro lado tienes un grupo de poder en un municipio pequeñísimo, indígena, Panteló, que está aterrorizando a la gente y que ahora resulta que son las víctimas.
por una pésima intervención de la Fiscalía y por un desgobierno general en Chiapas. Son dos formas de la impunidad, pero están relacionadas. Hay que estar pendientes de los dos casos y gracias por abrir el espacio para la discusión. Gracias a ti, mi querido Federico, gracias a ti, mi querido David Peña, mis queridísimos Maxi abogados, que tengan un linda semana, una linda semana que estamos hablando. Vamos empezando, tú ya quieres irte al fin de semana, Ernesto. Pues imagínate cómo la estoy sintiendo. No, mi hermano, bueno. Lunes 4 de julio, gracias, Maxi abogados. Abrazos, saludos a todos. Gracias. Chao, chao.